El saldo que corresponde se le canceló con 40 acciones ordinarias y 20 acciones preferentes, pero dice nuevas. Entonces no sé si son ordinarias y preferentes nuevas o solo las preferentes. Ay, este es de los dos tipos de acciones. Vamos a hacer una suscripción tanto de las acciones ordinarias como preferentes. O sea, los dos tipos de acciones son acciones nuevas. Ah, ok. Es que si no hice mal, bueno, yo había medio hecho los cálculos, pero la verdad mejor lo borré porque no sé si estaban bien, pero me daba más, o sea, al hacerlo así, no sé si yo lo hice bien, me daba más valor, entonces no teníamos como saldo en acreedores varios, y entonces ahí me confundí porque no sé si lo estaba haciendo bien. Vamos a ver, porque son 40 más 20. Estas están a 400, si mal no recuerdo. Sí. Sí, pero tienen una prima del 15%, las ordinarias. No sé si eso se refleja ahí en la nueva suscripción. Es que esa era mi duda. No, en la nueva suscripción esa parte ya no le afecta. Recuérdate que ahí, cuando las estamos contabilizando con la prima, esta prima se registra en superávit pagado. Ah, ok. Sí, ahí no va a estar afectando. Y no va a estar afectando el valor nominal de las acciones. Ah, ok. Entonces, estoy bien, pero no estaba tan bien. Gracias, Linda. Muy bien, de acuerdo. Yo creo que siempre vamos a dar un momento ahí también para que lo vayan realizando por cualquier inquietud que tengan en ese punto. Entonces, jóvenes, con relación al tema de dividendos. Aquí pues tenemos incluso lo que corresponde a la base legal, que la encuentran ustedes del artículo 38, 95, 105, 139 y 145 del Código de Comercio. Son los intereses que ganan las inversiones ocupadas en acciones, o bien la distribución de los beneficios o de las ganancias netas obtenidas por una sociedad anónima, conforme lo estipulado en la escritura social, para cada tipo de acción. Con base en el artículo 93, libro 1 del decreto 10-2012, en lo que era la ley de actualización tributaria, al momento de realizar el pago de los dividendos se realizará una retención del 5%. Esto es por concepto de impuesto sobre la renta. Y es muy recomendable que no se reparta la totalidad del superávit, sino que esta distribución se realice de acuerdo a las posibilidades financieras de la empresa. Vamos a considerar que para lo que es el pago de dividendos, tenemos que es muy importante referir 3 fechas. La primera, que corresponde a la fecha de declaración o decretamiento de los dividendos. Se refiere a la fecha en la cual en Asamblea General toman la determinación de pagar un dividendo. Desde este momento, pues se está creando la obligación de cancelar a los accionistas su participación en las utilidades. Aquí nos quedaría ganancias no distribuidas a dividendos por pagar, por el decretamiento de dividendos. Esto es en el momento en que se están declarando y que se está generando la obligación. ¿Por qué lo estamos tomando aquí de ganancias no distribuidas? Recuérdense que lo que vamos a dividir es parte de las ganancias que se han obtenido de la empresa. Puede ser que esta cuenta varíe, por ejemplo, que tal vez en la empresa usen ganancias del ejercicio, pero nos estamos refiriendo siempre a una cuenta donde estamos registrando las ganancias del periodo. Va a haber una fecha de registro, o sea que es una fecha intermedia en lo que también están como preparando los cheques, ¿no? Entonces aquí en la empresa se revisan los registros como para confirmar quiénes son los accionistas de la empresa. Esto sería como en empresas bastante grandes, por ejemplo.
Y recordemos que aplica solo para las acciones que efectivamente están en circulación. De ahí pues vamos a estar considerando que para el pago de dividendos también vamos a estar considerando la fecha de cancelación o pago en que la sociedad va a cancelar el dividendo a los socios. Y ahí pues tenemos que vamos a estar cargando los dividendos por pagar para disminuir la obligación o eliminarla. Vamos a estar abonando la forma en que se pague. Si es en efectivo, pues caja y bancos. Podría ser con algún tipo de bienes, por ejemplo, o también con obligaciones, ¿verdad? Aunque sería casi que solo trasladar la obligación. Y también vamos a estar realizando la retención del impuesto sobre la renta. Esta retención vamos a tener que cancelarla. Recordemos que es del 5% y debe ser cancelada en los 10 días hábiles del mes siguiente de que se está realizando la operación. Y aquí pues ya nos quedaría retención ISR sobre dividendos a caja y bancos. Entonces aquí, bueno, ustedes ya tienen ahí la teoría, pero ya la comentamos prácticamente. Aquí tenemos siempre algo con relación a las formas de pago de los dividendos. Recordemos que puede ser el pago en efectivo, con certificado o promesa de dividendo, por medio de firma de documentos para cumplir con esa obligación, en especie, activos diferentes del efectivo, como títulos, valores, bienes. Después tenemos que en acciones de la misma sociedad, cuando se disponen acciones no suscritas, se pueden utilizar para realizar el pago. O si se tuviese, también se podrían usar acciones en tesorería. Entonces también vamos a considerar lo que estábamos indicando, que al momento del pago de los dividendos o cuando se están decretando, se va a disminuir el capital contable, por lo cual se va a afectar cualquiera de las cuentas que impliquen la ganancia de la empresa, obtenida por actividades del giro normal, tales como las ganancias no distribuidas, utilidades no distribuidas, utilidades retenidas, superávit ganado, siempre que ya estén dentro de lo que es la sección del capital. Entonces, a continuación, pues tenemos aquí algunos ejemplos para que lo vayamos practicando. Entonces, ahora nos vamos a ir aquí al tema de dividendos, de una hoja de Excel para trabajar el tema de dividendos. Entonces, aquí los primeros, pues no van a estar tan complicados. Ahí ya tenemos la información básicamente. Entonces, aquí en el ejemplo número 1 nos indican que el 5 de enero del 2023, la junta directiva de la empresa, el Delfín Sociedad Anónima, decreta la distribución de dividendos por la cantidad de 55,000 quetzales. Y nos indican
que en este caso pues lo vamos a estar obteniendo de la cuenta ganancias no distribuidas, a pagarse en efectivo el 31 de marzo del 2023 sobre acciones ordinarias y preferentes. Entonces, en este caso, pues no hay que realizar el cálculo como tal, sino que es solamente registrar las partidas. Ahí vamos a considerar tentativamente que fuera vamos a colocarle la partida 15. Entonces recuerden que en este caso disminuimos la cuenta de ganancias que corresponda y vamos a estar abonando, en este caso, dividendos por pagar. Ahí estaríamos generando la obligación. Y registramos los 55,000 quetzales. Tendríamos decretamiento del pago de dividendos. Y posteriormente tenemos que registrar la partida del pago. Aquí, bueno, tendría que ser el número que le corresponda. Vamos a colocar ahorita 16, pero sería el número que le corresponda de la operación al 31 de marzo del 2023. Aquí, bueno, a pagarse en efectivo. Entonces, sí nos indican ahí. Entonces, colocamos los 55,000 y recuérdense que aquí es donde sí vamos a estar colocando, en ese caso, la cuenta del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí ya tendríamos nuestro primer ejercicio. Entonces, se los dejo ahí un momento.
Entonces vamos ahora con el segundo. Nos indican que el 10 de enero del 2023, la Junta Directiva de la empresa El Tecolote, Sociedad Anónima, decreta la distribución de dividendos por la cantidad de 60,000 quetzales. Aquí tenemos las ganancias no distribuidas nuevamente, a pagarse el 31 de marzo del 2023, sobre acciones ordinarias y preferentes. El pago se realiza con acciones del capital no suscrito y nos indican que son 25 acciones ordinarias y 13 preferentes, con valor nominal de 1,500 quetzales cada uno. Entonces veamos cómo nos estaría quedando. Entonces tenemos aquí, es el 10 de enero la operación. Entonces tenemos ganancias no distribuidas. En este caso son por 60,000 quetzales. Siempre nos están haciendo referencia a la misma cuenta. Entonces aquí pues ya dejamos el registro del decretamiento. Pero ahora cuando se van a pagar, nos indica que son con acciones ordinarias y preferentes. Como nos indica también que son del capital no suscrito, recuérdense que se estarían refiriendo a lo que son acciones nuevas. Entonces tenemos 31 de marzo. Y aquí estaríamos procediendo a hacer una suscripción normal de acciones. Entonces aquí tenemos las 25 acciones ordinarias por 1,500 quetzales. En el siguiente tenemos las 13 acciones por 1,500 también. Y esto nos daría un total de 57,000 quetzales. Entonces, al momento que pasamos ya a la partida número 17, aquí tendríamos dividendos por pagar, pero vamos a estar considerando, siempre vamos a tener que realizar ahí la retención. Recuerden que ahora los dividendos son por 60,000 quetzales. Por el 5% nos da 3,000. Y aquí entonces estaríamos cancelando con los dos tipos de acciones. 37,500 de accionistas ordinarios y 19,500 de preferentes. Entonces aquí tendríamos el pago de dividendo con acciones nuevas. Entonces, básicamente, por lo menos aquí en los otros dos ejemplos, también las variaciones son con relación a la forma de pago.
Y en el último es donde sí vamos a hacer ahí un pequeño ejercicio como para ordenar las cuentas y la forma en que nos van a plantear el cálculo del dividendo. Sí nos toca hacer el cálculo aplicando un poco lo que vimos en el tema de valor en libros. Entonces se los dejo aquí en un momento en pantalla. Así ustedes van revisando cálculos y si tienen ahí alguna inquietud, pues ahí también la pueden ir planteando. ¿Me comentan si continuamos, jóvenes? Un par de segunditos, licenciada, perdón. Gracias, licenciada. Muy bien. Vamos a la siguiente. En este caso nos indican que en la empresa El Tecolote se considera la variante que el pago del dividendo a efectuarse el 31 de marzo se realiza con la firma de documentos.
por el compromiso del pago de 50,000 quetzales y el resto en efectivo. Pero entonces aquí en la empresa El Tecolote, se recuerdan que tenemos que son 60,000 quetzales el valor que estamos decretando. Entonces esta partida pues no tiene ahí sí que ninguna variación. Aquí nos vamos a la partida número 16. Emelín, díganos. Perdón, licenciada, me equivoqué. Ay, de acuerdo, muy bien. Entonces aquí ahora vamos, aquí tenemos 31 de marzo, es cuando efectivamente van a estar haciendo la cancelación. Entonces nos indica que en este caso es como con una obligación. O sea, solamente estamos trasladando el nombre de la cuenta prácticamente. Entonces aquí tendríamos dividendos por pagar. Y nos indica que hay documentos que garantizan el pago que vamos a realizar. Entonces aquí tendríamos documentos por pagar. Y nos indica también que el resto en efectivo. Entonces recordemos que el resto en efectivo, pero sin olvidar la retención del ISR sobre dividendos. 60,000 por el 5%. Los documentos por pagar que tienen un valor de 50,000 quetzales. Entonces tendríamos que en efectivo estaríamos cancelando un total de 7,000. Pues aquí tendríamos el pago de dividendo. Pero nos indican también dentro de la información adicional que el 6 de abril se paga el valor de la retención. Entonces se pagan, a ver aquí, tendríamos la retención del ISR de dividendos y estaríamos abonando caja y bancos, que es de donde vamos a estar cancelando. Y por último, pues nos quedaría la partida donde estamos cancelando los documentos, según lo que nos indica. Pues ahora tendríamos documentos por pagar a caja y bancos por los 50,000 quetzales.
el pago de documentos. Entonces, estos serían los registros que tendríamos en este caso. Entonces, vamos a dar siempre un par de minutos y así ya pasamos a la siguiente. Pasamos al siguiente, jóvenes. Sí, muy bien. Entonces, aquí tenemos nuevamente que con base al ejemplo del tecolote, hay que considerar la variante, pero que el pago del dividendo se realiza con acciones ordinarias en tesorería. Documentos por pagar 22,000 y el resto en efectivo. Entonces, recordemos que si son acciones en tesorería, aquí estas es porque ya las tenemos en la empresa. Acuérdense que estas son también las acciones rescindidas. Cuando se refieran ya sea acciones en tesorería o acciones rescindidas, nos referimos a lo mismo, ¿verdad? Que las acciones que han sido readquiridas por la empresa. Entonces aquí tenemos ahora acciones que nos indican que tienen un valor de 25,000 quetzales, los documentos por pagar 22,000 y el resto en efectivo. Entonces aquí sí tendríamos 10,000 quetzales, que sería lo que va a desembolsar Caja y Bancos. Entonces la única variación es que aquí pues estamos incluyendo acciones ordinarias en tesorería como parte del pago.
Entonces, la ventaja es de que en estos casos, pues ya nos han dado cuánto es el total y sobre esa parte vamos a trabajar. Sin embargo, puede ser que en algún momento sí nos toque determinar el valor de los dividendos que vamos a tener que registrar. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Puede regresar, disculpa, no le tomé captura. Ahí de acuerdo. Gracias. Gracias. ¿No? Entonces, en este caso tenemos la empresa El Circuito Sociedad Anónima, que al 31 de diciembre del 2022 presenta los siguientes datos relacionados al capital de la misma. Entonces, aquí tenemos la información, pero hay que proceder a ordenarla. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, aquí también nos indica que hay que elaborar la sección del capital de la sociedad anónima. Y en la literal B nos indica que la Junta General de Accionistas decreta un dividendo el 1 de enero del año 2023 y se le pide realizar los cálculos que sean necesarios como consecuencia del decretamiento de dividendos que ha efectuado la empresa, el Circuito Sociedad Anónima, del 15% sobre el capital suscrito, pagado y en circulación, además del dividendo fijo preferente. Considera que las acciones preferentes gozan de dividendo fijo acumulativo sin retraso y tienen participación total. Entonces, esta parte está relacionada con lo que estuvimos trabajando de valor en libros. Aquí nos indica que sí es un dividendo fijo, el de las acciones preferentes, que es acumulativo, pero al momento que nos dice sin retraso, solo lo estaríamos considerando por un año. Y al momento que nos indica que tienen participación total, aquí pues nos confirma que este 15% va a ser tanto para las acciones ordinarias como para las preferentes. Y por último nos indica que el dividendo ordinario se cancela con 100 acciones ordinarias y 90 preferentes del capital no suscrito y el resto en efectivo. Y nos piden realizar la retención del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a dar ahorita unos minutos para que elaboren la sección del capital con la información y así ya procedemos a hacer el cálculo.
Ay, jóvenes, disculpen, voy a regresar un momento, que estaba viendo ahorita el mensaje de Mónica, que no lo había visto. Mónica, aquí en el ejemplo 3 nos indicaban que el pago de los 60,000 se iba a estar realizando con firma de documentos por 50,000 quetzales y el resto en efectivo. Entonces aquí tendríamos los 50,000 quetzales. Ya sabíamos que el valor de la retención es del 5%. Entonces esto nos iba a dar un total de 53,000. Y el valor a cancelar son 60,000. Entonces tendríamos 60,000 menos 53,000. Nos quedan los 7,000 quetzales que va a estar cancelando caja y bancos. Ahí por si todavía no había verificado esa parte, pues ya lo comentamos. Muy bien, Mónica. Entonces, jóvenes, recuérdense que aquí tenemos la sección del capital. Tenemos el capital autorizado. En este caso tendríamos las 1,000 acciones por 150 quetzales. Las 800 por 150 también. Estamos observando que esta cantidad no es igual a lo que tenemos aquí por concepto de acciones ordinarias, autorizadas, suscritas y pagadas. Entonces, recordemos que en ese caso hay una parte que corresponde a las acciones no suscritas. Entonces, un momento todavía para que continúen trabajando esa parte. Licenciada, perdone, las 1,000 acciones son ordinarias. Ay, sí, perdón. Aquí sí dice acciones autorizadas, pero sí son las ordinarias. Gracias. Tenemos 1,000 ordinarias autorizadas y 800 acciones preferentes autorizadas también. Gracias, licenciada. Bueno,
Entonces, en este caso, prácticamente es como que fueran datos incompletos, ¿verdad? Tenemos 127,500 quetzales de acciones ordinarias que están autorizadas, suscritas y pagadas. Y 105,000 de acciones preferentes. Vamos a dividirlo entre 150 y me confirman ustedes si llegamos a esa cantidad de acciones. En este caso, estas serían las acciones que efectivamente están, le estoy agregando yo en circulación, aquí estas están pagadas. Diferencia, 1,000 quetzales menos 850. Tenemos 150 acciones ordinarias no suscritas. Y de las preferentes, tendríamos un total de 100 acciones. Licenciada, disculpe, ¿será que le puedo dar un poquito de zoom? Es que no logro ver bien los Y números. de acuerdo. Gracias, licenciada. ¿Mejoró ahí? Un poquito más. Sí, está bien ahí. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, verifiquemos. Aquí también nos indica que hay acciones ordinarias y preferentes en tesorería. Entonces, a continuación de las acciones pagadas, vamos a colocar acciones en tesorería. Recuérdense que esas acciones están en la empresa, por lo tanto, entonces, como están en la empresa, estas no están en circulación. Vamos a verificar ahí a cuánto ascienden. Son 70 y 40 acciones. Es que estas las habíamos dividido. 30 por 150 y 40 acciones por 150 quetzales. Entonces ahora tenemos 232,500 menos 16,500 de las acciones ordinarias. Y la cantidad que nos quede va a ser
lo que corresponde al capital que está autorizado, suscrito y pagado en circulación. Licenciada, perdone la molestia, tengo Y una duda. Perdone, las 150 acciones ordinarias y las 100 preferentes, ¿de dónde salieron? Ahí me perdí un poquito. estas, Sí. ¿verdad? Si vemos dentro de la información, tenemos las acciones autorizadas. Entonces, teníamos estas 1000 acciones ordinarias y 800 preferentes. Esto es lo que está autorizado. Y también nos están indicando las acciones ordinarias que están autorizadas, suscritas y pagadas. Entonces, nos dieron esta información y nos dieron también esta información. Pero, si ustedes observan, la cantidad que corresponde a lo que está autorizado, suscrito y pagado no es la misma del capital que tenemos autorizado. Entonces, esto nos indica que hay una diferencia y esa diferencia, recuérdense que corresponde a las acciones, en este caso, que están no suscritas. Entonces, aquí por medio de la resta es que lo vamos a estar operando. Entonces, ahí es donde tenemos 1000 menos 850 acciones y 800 menos 700. No sé si ahí le aclaro su duda. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, algo similar estamos haciendo ahora. Tenemos estas 70 y 40 acciones, ordinarias y preferentes. Entonces, lo que son acciones en tesorería lo tenemos que restar de lo que está pagado para que nos quede efectivamente lo que está fuera de la empresa, o sea, lo que anda en circulación. Entonces, 850 menos 70 acciones, nos quedan 780. Y 700 preferentes menos 40, nos van a quedar 660 acciones. Estas son las que corresponden efectivamente a lo que está en circulación en la empresa. Entonces aquí tenemos, verificar, 117 más 99,000. Tenemos 216,000 quetzales. Y ahora a esta parte le vamos a adicionar lo que corresponde a superávit y reservas. Y ahí pues estaríamos colocando estas 4 cuentas que tenemos.
sacar esto aquí un momento. Entonces aquí tendríamos un total del capital contable por 435,000 quetzales. Y ahí pues ya estaría nuestra sección del capital. Entonces ahora vamos con lo que nos estaban indicando con relación a cómo se iba a estar realizando el pago de los dividendos. Linda, disculpe, ¿puede regresar un momento? ¿De dejarles aquí la sección del capital? Sí, por favor. Muy bien. Licenciada, disculpe. Sí. Una pregunta, ¿cómo hizo para sacar los 780 y los 660 de las acciones? Aquí tenemos las acciones que efectivamente están pagadas, 850 menos las 70 en tesorería de las ordinarias. Eso nos dio 780 acciones ordinarias, que son las que efectivamente están con los socios. Por lo tanto, estas están en circulación. Y tomamos las acciones pagadas, 700 preferentes menos 40 que están en tesorería, y nos quedan 660 preferentes en circulación. Gracias, es que yo las estaba sumando en vez de restar. De acuerdo. Entonces, jóvenes, nos indican cómo se está decretando el pago del dividendo. En este caso nos indica que se ha efectuado, vamos a ver, sí, el decretamiento de los dividendos del 15% sobre el capital suscrito y pagado en circulación. Estamos hablando de esta parte. Recuérdense que los dividendos son solo sobre las acciones que efectivamente están en circulación. Y también tenemos las acciones preferentes que gozan del dividendo fijo acumulativo sin retraso y tienen participación total. Entonces aquí tendríamos que para el dividendo ordinario, voy a hacer aquí el cálculo,
Aquí lo podemos tomar por el total de los 216,000 y sobre este valor le vamos a aplicar el 15%. Es lo que nos indica. Entonces, dividendo ordinario tocaría en total 32,400 quetzales. Y para el dividendo preferente, aquí tomamos, ahí sí que el valor de las acciones. Aquí tenemos solamente los 99,000 quetzales. Y ya sería su valor total. Por en este caso, nos dice que es un dividendo fijo. Entonces ahí sí se recuerdan que son los 99,000 por el 14% por un año. Porque no tiene retraso. Si nos indicaran que tiene retraso de X cantidad de años, aquí estaríamos multiplicando por esa cantidad. Pues aquí tenemos 99,000 por el 14%, ahí por el año. Entonces, estas serían las cantidades. Entonces, aquí no estaríamos haciendo como el cálculo por cada una de las acciones porque no estamos viendo el valor en libros, sino que solo cuál sería el monto total que vamos a estar cancelando por concepto del dividendo. Y ya con esta información, pues ya nos vamos a hacer las partidas. Entonces, el decreto se hace el 1 de enero. Aquí, por ejemplo, nos vamos a ver dentro de las cuentas cuál podríamos utilizar. Y nos iríamos en este caso a usar utilidades no distribuidas. Vamos a estar abonando los dividendos por pagar. Y aquí pues vamos a colocar el total de los dividendos que estamos decretando por 46,260. Pues aquí tenemos el decreto del dividendo, de los dividendos. En lo que tenemos variaciones es en cuanto a la forma en que nos indican que se van a estar pagando los dividendos. Nos indica que el dividendo ordinario se cancela con 100 acciones ordinarias y 90 preferentes. Recuérdense que tenemos
esa cantidad de acciones en el capital no suscrito, entonces podemos utilizarlas. Y aquí no nos indica la fecha. Vamos a considerar que fue en el mismo mes de enero, le vamos a colocar la fecha. Aquí pues no nos especificaba. Entonces, aquí para poder pagar con acciones, se recuerdan que tenemos primero que suscribir las mismas. Entonces, tenemos accionistas ordinarios. Ahí serían 100 acciones ordinarias por 150 quetzales. Y tenemos 90 preferentes por 150 quetzales. Entonces, incluso aquí el dividendo ordinario es por 32,400 y tenemos que son 28,500 quetzales los que estaríamos utilizando en acciones y no suscritas. Por lo tanto, si todavía nos queda una parte pendiente, aquí si aplicamos el 5%, serían 1,620. Entonces ahí estamos bien con esa parte. Y el resto en efectivo. Bueno, entonces esa parte del resto en efectivo, aquí estaría aplicando que también el dividendo preferente se cancela en efectivo. Generalmente, si trabajamos el tema de dividendos, este procedimiento, las acciones preferentes siempre las vamos a estar tomando que tienen participación jóvenes. O sea que lo único que tendríamos cambio es si tienen o no años de retraso las acciones preferentes. Aquí pues ya tendríamos el pago. Y si se dan cuenta, también no estamos haciendo alguna división entre dividendo ordinario y preferente, sino que todo lo manejamos integrado dentro de la misma cuenta y solo para los cálculos es que estamos haciendo alguna separación. Entonces, tenemos caja y bancos, accionistas ordinarios, accionistas preferentes y el ISR sobre dividendos.
Vamos a calcular el 5%. Colocar los 15,000, los 13,500. Y bueno, aquí sí vamos a verificar cuál es la diferencia que nos queda y qué sería lo que vamos a estar cancelando en efectivo. Pues aquí tendríamos ya nuestros cálculos con relación a este caso, jóvenes. Entonces, véanlo y así nos comentan. Ahí sí tenemos algunas inquietudes en esta parte. Licenciada, yo tengo una consulta. Dígame, Fernanda. ¿Por qué para el cálculo de los dividendos ordinarios tomamos los 216,000? Los 216,000 no sería la suma de los 117 más los 99,000. O sea, ¿Sí? también estaríamos tomando en cuenta las preferentes, ¿no? Exacto. Recuérdense que el dividendo ordinario, este puede ser solamente para las acciones ordinarias o para los dos tipos de acciones, de acuerdo a lo que vimos en valor en libros. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el enunciado? Nos indica que vamos a estar considerando bueno, el decretamiento de dividendos que ha efectuado a la empresa es del 15% sobre el capital suscrito y pagado en circulación. Entonces, esa parte pues correspondería a estos 216,000. Pero si tenemos duda también con relación a las acciones preferentes, aquí también nos indica que hay que considerar que las acciones preferentes gozan del dividendo fijo acumulativo, o sea, su porcentaje que ya tienen asignado, en este caso del 14%, sin retraso, entonces solo lo tomamos por un año, y tienen participación total. Entonces, con esto de participación total, quiere decir que en conjunto con las acciones ordinarias van a gozar de este 15% o bien nos podrían estar dando ya una cantidad de 30,000 quetzales, por ejemplo, y que ese va a ser para los dos tipos de acciones. O sea que podríamos decir que las preferentes tienen como una ganancia adicional. Sí. En este caso también recuérdense, les estaba comentando, para el tema de dividendos, bueno, no se confíen también, siempre hay que ver qué nos dice el enunciado, pero generalmente cuando estamos trabajando con dividendos, las acciones preferentes siempre van a tener participación, porque van a gozar de cierto porcentaje o cantidad de beneficio que vamos a estar determinando sobre el capital en circulación. Entonces, en todos los ejemplos, sería muy raro que no tuvieran participación. Lo que sí les varía es si tienen o no retraso para el cálculo de su dividendo fijo. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿alguien más que tenga inquietud en esta parte?
Rick, disculpa, yo solo me perdí un momentito en la suscripción de las nuevas acciones. ¿Cómo salió el valor de 15,000? Es que no puse atención en ese momento. Ay, de acuerdo. Es de esta parte de la literal C. Nos indican que son 100 acciones ordinarias. Y recordemos que el valor de las mismas es de 150 quetzales. Entonces, las ordinarias tenemos 15,000 quetzales y para las preferentes tenemos un total de 13,500. Ah, ok, gracias. Entonces, jóvenes, ¿alguien más que tenga ahí alguna inquietud? Ay, en la partida 17. Ay, la referencia. La verdad que eso nos hizo falta. Voy a colocarle ahí pago del dividendo ordinario y del fijo preferente. Entonces, recuérdense que en este caso el dividendo ordinario para los dos tipos de acción y lo que es el dividendo fijo preferente, este es específico por el porcentaje de preferencia que ya tienen asignado las acciones preferentes. Entonces, jóvenes, yo había pensado que sí nos iba a dar tiempo todavía, derivado de que nos atrasamos. Ahorita, Mónica, ahorita vamos. Entonces, vamos a pedirle favor a la licenciada Carolina que les pase para el día lunes la entrega del laboratorio. Así, si lo tienen antes, pues lo pueden subir, pero si no, pues lo vamos a dejar para el lunes por cualquier atraso, derivado de que pues ya no nos dio tiempo ahorita en el periodo de clase. Entonces, ahorita, Marlon, solo los 13,500 me habían preguntado. Aquí en esta parte está la suscripción de acciones para el pago del dividendo ordinario. Y tenemos que eran 100 acciones ordinarias y 90 preferentes. Entonces aquí vamos a bajar. Sí, ahí estaríamos. Y esta información, aquí se recuerdan que serían los 15,000 dividido 150 quetzales, nos da las 100 acciones, y los 13,500 dividido 150 quetzales nos da 90 acciones. Y que esa es la cantidad que nos están indicando en la literal C. Ay, disculpen, ¿alguien más había levantado la mano? Yo, licenciada, Sí, dígame, Marlo. disculpe la molestia con una consulta. El cambio de fecha de laboratorio es para el 3, ¿verdad? Para el 3. Ah, ok. Gracias, licenciada. Sí, porque el laboratorio 4 creo que todavía no está asignado. No lo asignen, Liz, no lo asignen. No lo dejes hasta el otro año. Por favor, gracias. Ay, no podemos, pero si no, con gusto. Sí, sería de laboratorio 3. Ahí le voy a pedir favor a la licenciada Carolina que nos cambie la fecha. Aunque sí, yo les había dicho que les iba a dar tiempo hoy.
yo les cambio la fecha en Classroom y solamente E4 todavía no tenemos, entonces cuando ya lo pongan igual se los traslado, pero por el momento solo sería el 3 que le voy a cambiar. Yo creo que ya lo tenemos. De verdad, voy a... Creo. Vamos a revisar, sí. La ventaja es que no están tan largos. Pero sí. Vamos a ver aquí. La ventaja es que así van repasando los temas, jóvenes. Ay, miren, la ventaja es de que ya empezamos a repasar de alguna manera el desarrollo del ejercicio. Aquí observan ustedes que tiene cierta similitud, podríamos indicar ahí con lo que estuvimos trabajando hoy. Pues aquí ya tienen ustedes la información para ir ordenándola y determinar la sección del capital. Bueno, aquí lo que tendríamos pendiente es la determinación de las acciones en circulación. O sea, dentro de lo que es la integración del capital, ahí pues van a determinar ustedes esta cantidad. Pero si no, el siguiente día de clases pues vamos a ver ahí cómo nos quedaría el cuadro. Pero siempre es con relación a colocar la cantidad de acciones que están autorizadas, suscritas, autorizadas, si tenemos no suscritas, lo suscrito. O sea, vamos siguiendo los pasos hasta llegar a las acciones que efectivamente están en circulación. Entonces, jóvenes, ¿alguna inquietud que tengan ustedes por el momento? Ninguna, Lic. Todo bien, Licta. Creo que la Lic, práctica, gracias. Lic, cuando ya lo hagamos Ay. nos surgen las dudas. Muy bien. No, pues esperemos ahí que podamos ver la resolución de los laboratorios la siguiente semana. Entonces, jóvenes, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Este es el último punto que va a ser objeto de evaluación también. Entonces, sí, traten de ir aprovechando para repasar estos días. Ya, y la siguiente semana, pues yo creo que ya inician los exámenes. Entonces, estamos pendientes que nos confirmen las fechas también para trasladárselos. Así también le recordamos su trabajo de investigación. Y no sé cómo vayan con él, pero mejor si ya lo van casi que teniendo listo ya para entregar. Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, ahí sí que les deseamos también a ustedes una muy feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches, Lic, gracias por todo. Feliz noche. Buenas noches, licenciadas. Gracias, licenciadas. Feliz noche. Gracias por Igualmente, todo, licenciadas. Feliz noche, licenciadas. que descansen, buena noche.